8 de la mañana, 35 minutos, 11 grados la temperatura. Para hoy reiteramos la máxima de acuerdo a lo que ha emitido la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas en Mendoza, 27, para mañana 29, para el día jueves 33 grados de temperatura máxima. Lo vamos a saludar a Eduardo Rosta, que es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Mendoza, para saber cómo ha impactado este tema del dólar, con una subida que llegó hasta casi los 1.500 pesos hace algunas semanas y que naturalmente por ahí puede provocar que aquellos que tienen ahorros en dólares los saquen para invertir o no. Y el tema de los alquileres, porque en estos meses hay muchos inquilinos que tienen que actualizar el valor de los alquileres y hay distintas fórmulas para que eso se lleve a cabo. Eduardo, Hugo Lombardi lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Hugo, buen día. ¿Cómo va? Bien. Bueno, ¿cómo está el sector con este movimiento que ha tenido el dólar y con una economía que parece estable por momentos con la inflación y que en algún momento a través de los créditos que se estaban generando de distintos bancos había despertado mucha expectativa de que la gente pudiera invertir en ladrillos tanto o viviendas que ya están hechas o comenzar desde cero, y el tema también de las inversiones que siempre pasa, no hay mejor inversión que la del ladrillo, dicen. Y es así. Bueno, en realidad el mercado en ese sentido está como bastante estático, en el sentido de que a partir de esta movilidad que mencionás del dólar, esta movilidad del tipo de cambio, se retraen mucho las inversiones, la gente en general para un poco la pelota y trata de ver hacia dónde va todo esto. Por otra parte, en el último tiempo los bancos comenzaron a subir sus tasas para el tema de los créditos hipotecarios, con lo cual se ha frenado ese tema también bastante. Estamos en un momento bastante especial donde, si te lo tuviera que graficar, estamos todos como suricatas, paraditos mirando el horizonte, viendo qué es lo que pasa y qué medidas tomar. Tanto propietarios, inquilinos, inmobiliarias, están todos como un poco expectantes. ¿Desde cuándo desde cuándo se ha retraído el sector? ¿Cuándo empezó a notarse de que ya la gente perdió el interés por ahí de los créditos, de las inversiones? En realidad es que no es que se haya perdido, sino que paulatinamente los bancos, digamos este último trimestre, comenzaron paulatinamente a subir las tasas, eso sumado a que vienen como bastante lento el proceso para el otorgamiento de los créditos. Entonces, bueno, esas dos variables hicieron que, por ejemplo, el tema de créditos hipotecarios puntualmente se redujera bastante. Después, por el otro lado, tenés que estamos mejor que nunca en cuanto a oferta de alquileres. Las actualizaciones, hoy el índice de actualización, el ICL anual, está en el orden del 46%, o sea que es históricamente bajo en estos últimos 5 años, en ese sentido bien. Pero por el otro lado tenés la realidad de que, independientemente de que los alquileres están bajos, los sueldos no son lo suficientemente altos como para que la gente los pueda afrontar. Entonces, bueno, también estamos con demoras en cuanto al tiempo de alquiler de una propiedad. Antes se alquilaban en menos de un mes, y ahora, según los valores y según la actualización y según las condiciones que se pongan, puedes tardar entre 2 y hasta 3 meses. ¿Y cuáles son los precios? Sabemos siempre que va de acuerdo a la propiedad que uno tiene que alquilar, pero más o menos una propiedad con 2 dormitorios, lo básico, lo esencial, ¿qué valores rondan y de acuerdo también a la zona? Sí, mira, el promedio en general, en prácticamente te diría casi toda la provincia, para 2 dormitorios estás oscilando entre los 450 y los 650.000 pesos, dependiendo de los amenities, la zona, la accesibilidad, si tiene cochero o no. Pero digamos que para tener un número de base, arrancás desde los 450.000 pesos para cualquier unidad habitacional de 2 dormitorios.
Claro, y teniendo en cuenta que hoy un empleado de comercio, por ejemplo, no supera el millón cien de sueldo, pagar casi la mitad en alquiler y todo lo demás, los servicios y poder vivir se hace bastante complicado. Exactamente, porque el otro tema que tenemos actualmente, es que independientemente que el alquiler no sea caro, en contraste con el ingreso es muy alto. Y cuando le empezás a sumar los servicios, que ahí sí tenemos un tema importante, que están bastante altos, eh, ahí se te termina de desequilibrar la ecuación. Entonces nos estamos encontrando con que la gente joven y la gente que está, por ejemplo, como empleados de comercio, si no trabajan, si no, por ejemplo, alquilan en pareja, suponete, o si no, con grupos de amigos, que alquilan por ahí una casa entre 2 o 3, realmente los números no le dan y están optando en muchos casos por mantenerse en la casa de los padres o alguna otra situación que les permita que el sueldo se los distribuya un poquito más equitativamente. Y eso de que apareció mayor oferta de alquileres, ¿a qué se puede asociar, por ejemplo? Y eso a partir del DNU, donde se liberó, donde desapareció la ley de alquileres, que la oferta y la demanda volvió a ser libre, eh, volvimos a tener muchos propietarios que volcaron sus propiedades al alquiler. Después tenemos el otro caso de, por ejemplo, todo lo que estaba destinado a alquileres temporarios como Airbnb, también se volcó al alquiler tradicional. Eh, y si vos ves, por ejemplo, la composición de la venta de inmuebles, tenés un 70% que la gente compra para vivir y un 30% que compran los inversores para destinarlos a la locación. Entonces, hoy al tener posibilidad de contratar libremente entre las partes y hacer lo que les parezca, como lo oferta. Y fíjate que como habla el mercado, que hoy, cuando hay mucha oferta de inmuebles, ya no es pactar lo que uno quiera manteniendo una posición de preponderancia por parte del dueño por sobre el inquilino. Hoy el inquilino, al haber tanta oferta, tiene voz como para plantear en distintas situaciones que pueda aceptar o no frente a un contrato, y si ese contrato no se acepta dentro de esos términos, esa propiedad se queda sin alquilar. ¿Se, O sea se, que se ha hoy dado para el eso? inquilino es una buena noticia. ¿Se ha venido dando eso? Y se viene dando, fíjate por ejemplo, en este momento tenés 3 propiedades en valores medianamente similares. Un inquilino, por ejemplo, que tenía mascota, estaba en el horno. Básicamente no tenía lugar donde alquilar. Hoy, el propietario que acepta mascotas, por ejemplo, eh, tiene un punto adicional y alquila mucho más rápido que el que no. Por ejemplo, te estoy dando ahí un Sí. detallito. Después, por ejemplo, eh, tenés posibilidades de negociar, donde, por ejemplo, si estás pidiendo 500, a lo mejor el inquilino te está negociando y dice, bueno, mira, fijémonos en 470 o 480, y se terminan cerrando acuerdos porque la verdad es que no se justifica seguir esperando que se alquile dentro de 1 o 2 meses por no bajar 20 o 30 mil pesos ya. Que en muchos casos, en estas negociaciones, 20 o 30 mil pesos implica, por ejemplo, el pago Del de agua. algún impuesto, o Sí, del agua, o de alguna claro. cosa así. Eduardo, y hoy, por ejemplo, ¿se da de que la gente hace directamente el contrato con el locatario, dejando de lado las inmobiliarias? Y eso se viene dando desde siempre, en realidad no hace falta, la actividad del inmobiliario está totalmente desregulada. Las partes pueden elegir si trabajan con inmobiliario o no, pero la realidad es que entre propietarios e inquilinos directamente se puede hacer todo perfectamente bien. Y en cuanto a la compra de viviendas, vos decías el 70% compra para vivir, el 30% para inversión. Hoy también eso se ha frenado, ¿cómo están los precios? Sí, en realidad hoy el mercado está como bastante frenado en general, eh, independientemente del destino. Hoy lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los bancos, tenés tasas que van desde el 4,5%, por ejemplo, para clientes del Banco Nación, hasta el 15%.
son tasas muy altas en general. El único que tiene tasas medianamente razonables, no medianamente razonables, es el Nación. El resto están bastante más altos. Y siempre y cuando tengas cuenta en el banco, que estés acreditando tu sueldo ahí sí accedes a tasas preferenciales, porque si no, estás arriba del 8%. Como los créditos son con UVA y el tipo de cambio está subiendo, en esto que está pasando hoy con las elecciones y todo lo demás, hasta que no terminemos de transitar octubre y se defina quién sigue y quién no, y el mercado se acomode un poco, yo creo que la situación va a estar un poco paradita. Y se nota por ahí que gente que tenga dólares guardados con esta subida que ha tenido en los últimos tiempos, decida ocuparlos en hacer algún tipo de inversión. Mira, yo creo que eso indefectiblemente va a terminar pasando, pero no porque sea un vidente ni un gurú, sino que es sistemáticamente lo que se suele dar todo el tiempo. Cada vez que vamos a tener elecciones de cualquier tipo, tenés unos 2 meses antes donde el mercado se paraliza, todo el mundo se pone expectante a ver qué es lo que va a pasar. Los que tienen cheques, por ejemplo, porque han cobrado algo, tratan de comprar algo urgente. Los que tienen dólares, en muchos casos, esperan para ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, y a partir de que ya se define quién ganó, quién perdió, sin importar quién sea, bueno, ya la gente sigue con su camino habitual y siguen haciendo inversiones y el mercado sigue funcionando igual. Esa es un poco la realidad. ¿Y se dan operaciones, por ejemplo, sin intervención de créditos bancarios, donde pueda existir financiación? Sí se dan. Sí tenemos en muchos casos donde los mismos propietarios dan financiación propia. Eso en este último tiempo, por supuesto que es financiación propia en dólares y también es una financiación propia corta. Estamos hablando a lo mejor de 12, 18 meses, como muchísimo 24, pero no es financiación mucho más larga que eso. Eso en cuanto a propiedades construidas, Sí. a propiedades usadas, por ponerle un nombre. Con lotes, por ejemplo, ya es otro tema, y ahí sí podés contar con financiación propia del mismo desarrollador por ahí, y con más tiempo inclusive. Contanos un poquito, porque yo la verdad por ahí lo leo, lo escucho, cuando hay publicidades que te invitan a hacer inversiones en el pozo, que se denominan los desarrollos inmobiliarios. ¿Eso de qué se trata? Bueno, eso básicamente lo que se trata es que cuando hay un proyecto de desarrollo, donde por ahí funciona a través de algún fideicomiso, o supongamos, hagámoslo más simple, una empresa constructora con trayectoria en el mercado que ha construido varios edificios, tiene el proyecto presentado, los papeles en condiciones, está por arrancar la obra y ofrece las unidades habitacionales que se van a comercializar antes de que se comercialicen. Entonces, accedes a un valor diferencial, por supuesto que es bastante más bajo, en algunos casos hasta un 30% más bajo, y estás asumiendo el riesgo de que esa propiedad se termine o no se termine. Ahora lo que está sucediendo, que fue también bastante auspicioso, fue el tema de las hipotecas divisibles, que lo que le van a permitir a quien compre en pozo, si el desarrollador ha completado la documentación y ha tomado algún crédito y alguna cuestión así, te permite como comprador, como inversor, hipotecar esa propiedad que aún no está construida. La podés escriturar a tu nombre. Antes, para poder escriturar una propiedad, esa propiedad tenía que estar terminada, inscripta en propiedad horizontal, identificada con la nomenclatura catastral, con el padrón territorial, bueno, como con el DNI de la propiedad. Sí. Y recién ahí vos la podías poner a tu nombre e hipotecarla. Hoy, con las hipotecas divisibles, vas a poder escriturarla aun cuando todavía no esté terminada de construir. Esa es una novedad que surgió este año, que si bien ya se reglamentó, todavía falta que los bancos
tomen cartas en el asunto, digamos, que ya empiecen a hacer los análisis de riesgo crediticio y demás para darle créditos a las empresas desarrolladoras para que esto funcione. Hoy no está funcionando mucho porque los valores de construcción están bastante altos, pero la realidad es que para los próximos 2 años estimamos que va a ser un motor sumamente importante para el desarrollo de la actividad. Y hoy, ¿cuál es la mejor inversión? ¿Hacer una casa o una vivienda, una propiedad desde cero o comprarla ya terminada? ¿Qué es lo recomendable? Más allá de que hay que observar el negocio. Sí, la realidad es que hoy, en promedio, por supuesto que hay excepciones, pero en promedio, hoy está conveniendo más comprar viviendas usadas. Siguen estando en muy buenos valores, todavía no han subido, sí van a subir. Durante el transcurso del año van a ir acelerando un poquito el crecimiento del valor, que eso se va a ir dando permanentemente. ¿Por qué decís que van a subir? Pero justamente porque a partir de que los créditos se vuelvan a reactivar por un tema de oferta y demanda, en la medida que se van desapareciendo estas propiedades, de hecho ya ha venido pasando, no han subido, te digo, a lo mejor en un 20, un 30%, pero sí por lo menos un 10, un 15% en el último año han subido. Nunca y van suben, a continuar con sí, esa carrera. Nunca suben al porcentaje que aumenta el dólar inmediatamente. Es como que pasa un tiempo y ahí se van acomodando los precios. Sí, es básicamente un poco por esto, por lo que te comento, de oferta y demanda, y las subidas o no de una propiedad, por ahí son exponenciales dependiendo del entorno y en los proyectos que se desarrollan en los alrededores. Vos, por ejemplo, podés tener un barrio muy lindo, con un proyecto interesante, pero, por ejemplo, al lado, a la semana, por ejemplo, o dentro de 2 meses, te pusieron, no sé, un corralón, por ejemplo, y esas propiedades, en lugar de seguir subiendo, se frenan e inclusive empiezan a bajar. Por el contrario, te ponen a 2 cuadras, por ejemplo, una casa, una escuela, y ese barrio, por ejemplo, se potenció y te subió el valor en lugar de un 10, un 15%, de acuerdo a la oferta y demanda, por estar mejor ubicado, con mejor accesibilidad, por ejemplo, a esto que surgió de la educación, suponete, te puede subir un 30, un 40%. ¿Cuáles son las zonas más buscadas por ahí por la gente para construir? ¿Busca tranquilidad? ¿Busca seguridad en barrios privados? ¿Busca departamentos donde ve que van progresando y en un constante desarrollo? ¿Qué priorizan? Mira, el mercado es como bastante atomizado en cuanto a las necesidades de la gente, y la misma persona durante el transcurso de su vida también va cambiando sus necesidades. Entonces, por ejemplo, un matrimonio joven, hoy, por ejemplo, a lo mejor anhela un departamento de 2 dormitorios y ahí va a estar feliz. Suponete una pareja de 30 años. A los 50 años o 45 años va a querer una casa con patio, porque va a tener los chicos un poco más grandes, seguramente va a querer tener el perro y alguna cosa más. A los 50, por ejemplo, ya le fue mejor y tiene moto, quiere tener una lancha, entonces necesita que la casa tenga 3 dormitorios y un jardín más grande. Y cuando llegó a los 65, quiere volverse al departamento de 2 dormitorios. Entonces es un poco lo que va sucediendo durante el transcurso de la vida según cómo va evolucionando la familia. Por lo que vos decís, si alguien que nos está escuchando y tiene unos ahorritos y está pensando en invertir en una propiedad, que lo haga ahora, que va a terminar ganando porque a futuro van a aumentar. Sin duda va a ganar, sin duda va a ganar con la adquisición de la vivienda. Eso va a pasar siempre. Ahora en el corto mediano plazo se va a ir notando cada vez más. Lo único que tenemos que esperar ahora un poquito es que se acomode nuevamente el tema de los créditos, que las tasas vuelvan a ser medianamente razonables,
eso también va a pasar, porque por ejemplo, los bancos, una de las medidas que han ido tomando para subir las tasas es justamente para mejorar la cartera crediticia que tienen. Estas carteras de crédito, con créditos hipotecarios, se venden a grupos accionarios y eso les genera plata fresca para seguir prestando. Eso se llama securitización de hipotecas. Entonces, bueno, esa dinámica tiene que volver a funcionar. Ya se hizo como un testeo inicial donde se vio que la demanda de créditos es muy importante, sostenida, que hay un mercado bastante importante que puede acceder a estos créditos. Por eso es que también han ido subiendo un poco las tasas, como para restringir el nivel de demanda. A partir de que se aclare un poquito el mercado, que veamos con qué pauta se va a seguir jugando en esto a partir de las elecciones, quiénes van a estar al frente o no, yo creo que el mercado se va a volver a acomodar y bueno, seguiremos avanzando. Es decir, todo depende de lo que pueda pasar en las elecciones del 26 de octubre. Si se reacomoda la economía, vuelve la confianza de que los bancos... ¿Vos pensás que pueden bajar las tasas, que va a ser necesario que lo hagan? Sí, yo creo que sí. Sí lo tienen que hacer. Hoy las tasas están un poco altas. Y el tema funciona básicamente por confianza. En la medida que más confianza se genera, fíjate lo que pasó, por ejemplo, ahora, cuando el equipo económico estuvo con Trump, que Trump dijo que brindaba el apoyo y demás, sin poner un solo peso, pero ya con el simple hecho del apoyo del gobierno de Estados Unidos, el tipo de cambio volvió a acomodarse un poco, duró unos días, pero bueno, volvió a acomodarse, las acciones que venían a la baja volvieron a subir, el riesgo país también se acomodó. El mercado es confianza, y en la medida que exista confianza y sensación de estabilidad y de políticas de largo plazo, todo se reacomoda y las tasas no son ajenas a esto, las tasas de interés no son ajenas a esto y van a volver a bajar, a acomodarse y la gente vuelve a tomar interés sobre los créditos hipotecarios. Los propietarios también aceptan la venta por crédito hipotecario, porque una cosa que hay que mencionar es que, por ejemplo, cuando vos haces una operación justamente con crédito, el proceso entre que iniciás la operación hasta que te liquidan el préstamo se está demorando mucho, está demorando alrededor de 3 meses. En ese proceso, si las tasas de interés suben y el tipo de cambio también sube, ni al comprador le termina alcanzando para hacer frente al valor de la propiedad, ni al propietario termina recibiendo el valor que esperaba. Entonces se genera todo un ruido ahí que es bastante incómodo de resolver. O sea que necesitamos confianza y estabilidad. Y lo último, todas las operaciones en cuanto a la compra de propiedades se hacen en dólares. Sí, en principio se están haciendo todas en dólares. Es la moneda que mayor confianza le genera a quienes tienen que vender. Sí, tal cual. Eso empezó hace un montón de años y sigue siendo igual. Eduardo, ha sido un gusto charlar con vos. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Eduardo Rosta es el presidente del Colegio Inmobiliario en la provincia de Mendoza, haciendo un análisis de lo que hoy está sucediendo. Claro, venía todo muy acelerado con el tema de los préstamos bancarios, pero pasa en la Argentina siempre. Son momentos que se van repitiendo en cuanto a los vaivenes económicos. Suben las tasas, la gente no llega con los montos que solicitan los bancos para cumplimentar los requisitos, o aquellos que sí pueden acceder, se demora el tema del otorgamiento del crédito, bien decía Eduardo, por lo menos 3 meses. Entonces, lo que pautaron en un momento, por ahí, a la hora de cerrar la operación, no le termina conviniendo a quien vende y hay que barajar y dar de nuevo, pero habrá que ver qué pasa después del 26 de octubre. Si esto se reacomoda, se estabiliza, los bancos vuelven a bajar las tasas para que sea mucho más accesible el tema de los créditos y que la gente se anime
a buscar la posibilidad de esa herramienta para hacer la compra de una vivienda. 9 de la mañana, 1 minuto en el territorio nacional, 2634-8921-29 es el número de teléfono de la radio para todos aquellos que quieran enviar algún mensaje